Bien, entonces, en la sede de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, a los 30 días del mes de julio del año 2024, se reúnen en forma online sincrónica los miembros del jurado designado para la evaluación de la tesis de doctorado en Ingeniería titulada Modelación Hidrológica Superficial en Cuencas de Llanura, Perspectiva Histórica y Futura basada en un enfoque de calibración multivariable. Fue desarrollada por la ingeniera Edna Lucía Espinosa Gómez y el jurado hoy está compuesto por la doctora Moira Doyle, el doctor Rafael Grimson y el doctor Omar Müller. La presentación oral y la defensa de tesis se efectúa bajo la modalidad online sincrónica, según lo establecido por la resolución del Consejo Superior de la Universidad número 382 del año 21. Edna, éxitos y podés comenzar. Bueno, Virginia, muchas gracias por la presentación. Buenos días para todos. A sugerencia de uno de los miembros del jurado, el título ha sido levemente modificado. Esta tesis se titula Modelación hidrológica superficial de la cuenca de llanura bajos submeridionales, perspectiva histórica y futura, basada en una calibración multivariable. Eh, esta, espérate que no puedo, ya. Esta presentación ha sido organizada de la misma manera en la que se presentaron los capítulos en el manuscrito, a lo largo de los cuales se fueron logrando los objetivos propuestos. Bueno, la modelación hidrológica y de superficie son herramientas fundamentales para estudiar el funcionamiento de los sistemas naturales, del movimiento del agua a través del ciclo hidrológico, donde ocurren una serie de procesos físicos de gran complejidad, reconociendo las incertidumbres asociadas a la modelación numérica. Los estudios de modelado proporcionan información que permiten mejorar la toma de decisiones y la gestión de los recursos. En el contexto del cambio climático global, estas herramientas permiten evaluar los posibles cambios en la distribución de los recursos como resultado de posibles escenarios de cambio climático futuro. Entre las herramientas de modelación, actualmente se dispone de una amplia gama que presentan distintas características y niveles de complejidad. Entre los modelos de superficie terrestre podemos nombrar al modelo de capacidad de infiltración variable VIC, el modelo NOAA, CLM, entre otros. Y entre los modelos hidrológicos destacamos el SWAT, el MAICHI, CHAL3. Entre los modelos hidrológicos más avanzados son los modelos distribuidos de base física, mientras que en el caso de los modelos de superficie contemplan procesos como el ciclo del nitrógeno, la dinámica estomática, y hasta la simulación tridimensional y cuasi tridimensional del flujo de humedad del suelo. Sin embargo, el proceso de desarrollo de estos modelos ha respondido a una serie de objetivos específicos, dando lugar a que actualmente haya una representación heterogénea de los procesos físicos. En su mayoría, los modelos de superficie terrestre son modelos unidimensionales verticales que rara vez contemplan el flujo lateral entre las celdas, así como la dinámica del agua subterránea, para lo cual los modelos hidrológicos resuelven estos problemas desde distintos enfoques. Dadas las ventajas de unos y otros, recientemente se ha popularizado el uso de modelos hidrológicos y de superficie acoplados. Bueno, la tarea de elegir el modelo más adecuado para un determinado estudio depende de factores como los objetivos del trabajo, las características y estructuras del modelo, la disponibilidad de documentación del código informático y o licencia del mismo, los recursos computacionales disponibles, y las características y disponibilidad de la información del área de estudio. En relación a esto último, los sistemas de llanura presentan características que les confieren gran complejidad, a diferencia de las redes de drenaje de los sistemas de pendiente pronunciadas, donde se puede establecer con cierta facilidad las superficies de aporte divisorias de agua, así como
el orden de jerarquía de cada componente de la red de drenaje en las llanuras. El escurrimiento generalmente se distribuye en grandes áreas como flujo laminar. Las redes de drenaje suelen estar compuestas por depresiones que cuando exceden su capacidad de almacenamiento pueden interconectarse y las bajas velocidades del escurrimiento dan lugar a que los movimientos verticales tengan gran relevancia. Diversos sectores de la llanura argentina han sido modelados hidrológicamente con éxito mediante modelos hidrológicos como Mike-Chi, el acoplamiento del modelo SWAT y el modelo de flujo subterráneo ModFlow, SHAL-3, y en el caso de modelos de superficie terrestre, contamos con diversas aplicaciones del modelo BIC, que es un modelo de balance vertical de masa de agua y de energía que ha sido aplicado en diversas oportunidades en la cuenca del río La Plata, así como en los humedales del Iberá. Bajo la hipótesis de que la implementación de modelos de balance que priorizan las componentes verticales constituye una buena aproximación para caracterizar la distribución del agua en sistemas de muy baja pendiente a una escala espacial de 5 kilómetros, el objetivo general de esta tesis es contribuir al conocimiento del funcionamiento hidrológico de grandes cuencas de llanura, profundizar en su análisis mediante la representación cuantitativa del funcionamiento de una cuenca de llanura a una escala de 5 kilómetros, tomando como área de estudio la cuenca de los bajos submeridionales. Los objetivos específicos son analizar la representatividad de información meteorológica proporcionadas por bases de datos globales para su uso en grandes áreas con escasa información hidrológica e hidrometeorológica observada in situ, evaluar el desempeño del modelo BIC versión 5 para representar la dinámica espacial y temporal de la humedad del suelo, la evapotranspiración real y del escurrimiento en la cuenca natural de los bajos submeridionales y su entorno, evaluar la importancia relativa de las diferentes componentes hidrológicas del sistema y analizar los efectos de diferentes escenarios de cambio climático en las reservas y flujos de agua. La elección del modelo BIC obedeció a su enfoque de flujos verticales de agua y energía, conceptualmente adecuado para representar estos sistemas, a su acceso libre, el soporte de documentación, así como la robustez de aplicaciones disponibles en diversas latitudes, sistemas hidrológicos y escalas en la región. Estas abarcan escalas superiores a 15 kilómetros. Este trabajo constituye una continuación a la investigación iniciada en mi maestría, en donde se analizó el comportamiento de la cuenca de los bajos submeridionales mediante un balance simplificado de paso mensual regional, sin avanzar en la distribución, en la modelación distribuida, así como en el análisis de los patrones espaciotemporales del almacenamiento superficial basado en análisis de imágenes satelitales. Constituye un avance en la aplicación de modelos de superficie terrestre a una escala espacial más detallada en la región. Bueno, la cuenca de los bajos submeridionales que observamos delimitada de color marrón o café se encuentra ubicada en la llanura chacopampiana, en la confluencia de las provincias argentinas de Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe. Dado que los límites del sistema hidrológico subterráneo exceden a los del superficial y que a futuro se plantea estudiar la vinculación superficial subterránea, el área de modelación establecida en esta tesis excede los límites del sistema superficial. Me adelanto en esta diapositiva a introducirla. Delimitada en rojo, la misma abarca aproximadamente 133.000 kilómetros cuadrados. Bueno, el límite mejor definido del sistema superficial son las lomadas de Otumpa. El resto de la cuenca es una extensa llanura cuya elevación desciende en dirección noreste-sureste hasta el arroyo Golondrinas Calchaquí, que es el colector
principal del sistema, que ha desarrollado un cauce bien definido en su tramo final. Um, Bien, sobre el arroyo Golondrinas Calchaquí, se ubican las estaciones hidrométricas Fortín Olmos y el arroyo El Bonete. La estación Fortín Olmos, ubicada aproximadamente 33 kilómetros agua hacia arriba de la estación Paraje El Bonete, que es la estación de aforo. Es la única en la que se disponen expresiones altura caudal que permiten estimarlo. Eh, en términos de esta variable, la cuenca es catalogada como pobremente aforada. Previo al 2011, los registros de altura en la estación de aforo eran intermitentes, exclusivos para periodos de crecida, y si bien en la estación Fortín Olmos se dispone de mayor registro de alturas, no se disponen en expresiones HQ que permitan calcularlo. En otras variables como la humedad del suelo y la evapotranspiración real, hay una nula disponibilidad de observaciones, y en variables meteorológicas, muchas de las estaciones disponibles hoy en día empezaron sus registros a partir del 2016 aproximadamente. Bueno, en términos anuales, la precipitación aumenta en dirección oeste-este, oeste a este, con tasas de cambio aproximadas de 166 milímetros cada 100 kilómetros, y patrón similar se observa para la evapotranspiración real anual. Em, Espinosa et al. 2021 analizaron la distribución espacial de la frecuencia de ocurrencia del agua total constituida por el MNDWI MODIS mayor a -0.38. Como podemos observar, las superficies susceptibles a presentar esta clase de agua se ubican principalmente en la depresión central de la cuenca, aunque la mayoría de esta superficie presenta frecuencias de ocurrencia muy bajas. A la derecha vemos los cuerpos de agua permanentes y semipermanentes. Por un lado, los ubicados en las estribaciones de las lomadas de Otumpa, y por otro lado, a lo largo del arroyo Golondrinas Calchaquí. Eh, la presencia de agua permanente en estos cuerpos, los de las lomadas, puede estar originado por el escurrimiento proveniente de las mismas, y en base a estudios isotópicos recientes, a posibles aportes desde unidades hidrogeológicas profundas hacia las superiores a través de vías preferenciales de flujo. Por otro lado, los cuerpos de agua ubicados a lo largo del arroyo Golondrinas Calchaquí, además de recibir los flujos superficiales, también reciben los subterráneos, dado que esa es la vía de descarga del sistema. Bueno, esta región es considerada por diversos autores como un humedal. Sin embargo, su delimitación es aún un motivo de investigación. Como podemos observar en el mapa de la izquierda, Navarro et al. Identifican un límite similar al observado anteriormente, aunque estos autores reportan frecuencias o probabilidades de ocurrencia superiores al 90%. Candus, por ejemplo, delimita esta región a partir de criterios taxonómicos, y Pickel reporta también coincidencia en los cuerpos de agua permanentes, pero reporta frecuencias de ocurrencias inferiores al 30% para la mayoría de la depresión central. Am, Como observamos en el panel superior izquierdo, la precipitación y la evapotranspiración anual tienen un comportamiento cíclico. La evapotranspiración, fluctuaciones más regulares, mientras que la precipitación puede presentar picos de mayor magnitud en algunos periodos. En la parte de abajo podemos observar variables de respuesta del sistema a la precipitación, entre ellos las alturas hidrométricas en la estación Paraje El Bonete y Fortín Olmos en azul, Paraje El Bonete en naranja,
y la superficie total cubierta por agua libre, en este caso el MNWI mayor a cero. Como observamos, estas tres variables tienen un comportamiento temporal relacionado que se evidencia, digamos, en las dispersiones generadas entre los mismos, así como en los coeficientes de determinación resultantes de ajustar los datos a modelos de regresión. Este comportamiento interanual irregular de estas variables de respuesta se puede explicar por el efecto del estado del almacenamiento de la cuenca a la precipitación, que en este caso lo podemos monitorear a través del índice SPI de 24 meses, que ha sido reportado como una aproximación al almacenamiento. Vemos que demuestra un comportamiento relacionado, mayores valores al inicio y al final del periodo, donde las respuestas a la precipitación son más directas, mientras que en los años intermedios, magnitudes de precipitación similares producen cambios menores en estas variables de respuesta. Bueno, como mencioné anteriormente, BIC es un modelo de balance vertical de masa de agua y de energía que considera como única entrada a la celda la precipitación. No se consideran flujos laterales entre las celdas y el modelo de ruteo es ejecutado de manera desacoplada, normalmente el modelo de ruteo de Lobman. Sin embargo, en esta tesis, como explicaré posteriormente, se propuso la adaptación de un método que contempla el proceso de traslación y de difusión del flujo. Mm, la cobertura de la celda puede ser discretizada en un número arbitrario de unidades de cobertura, pero no se consideran distribuciones geográficas, sino que flujos y almacenamientos son calculados de acuerdo al área cubierta por cada clase de cobertura, por promedios ponderados. La columna del suelo generalmente es discretizada en tres capas, pudiendo variar las características del suelo de una capa a la otra y de una celda a la otra. La infiltración desde la capa superficial es controlada por la curva de capacidad de infiltración variable, que es función del área saturada y del parámetro de infilt, y el flujo base se produce desde la capa profunda mediante la formulación de Arno y controlada por los parámetros de S y WS. Este modelo también contempla un módulo para simular lagos y humedales, que son tratados como una unidad especial de cobertura en donde interrelacionan las aguas permanentes y estacionales, cuya superficie total está prescrita. Bueno, se adoptó un paso de tiempo de las simulaciones de 4 horas, 3 capas de suelo. La opción seleccionada para resolver el balance de energía superficial es Full Energy True, que implica que la temperatura de superficie es calculada mediante iteración para equilibrar el balance de energía. La resolución espacial adoptada es aproximada de 5 kilómetros para un total de celdas simuladas de 5.881. Esta aplicación se suma a aplicaciones anteriores con una resolución espacial más detallada. Este modelo requiere la configuración de 3 grandes archivos de parámetros. Uno de ellos es el archivo de la vegetación, que requiere, bueno, diversos parámetros, entre los cuales podemos destacar NVEC, que es el número de las losetas o unidades de cobertura, CB, que es la fracción que cada una de estas ocupa, la profundidad radicular, y el ciclo anual de la cobertura es caracterizado mediante parámetros como el índice de área foliar light, F canopy, que es la fracción de cobertura vegetal, y el albedo. Bueno, diversas fuentes de datos fueron utilizadas para caracterizar a la cobertura vegetal. Se utilizó el mapa de Copernicus del año 2015 para asignar las clases de cobertura de cada celda. Se considera que este año es representativo del periodo, ya que de la disponibilidad de imágenes no se apreciaron cambios considerables en la cobertura, por lo tanto este año es representativo del periodo. Los parámetros LAI, albedo y F canopy fueron estimados
a partir de imágenes MODIS de este periodo, identificando píxeles homogéneos de cada tipo de cobertura en cada año, y el resto de parámetros fueron estimados o tomados del set de datos proporcionado por Chaperou para este modelo. Podemos observar a la izquierda, en la parte de arriba, el mapa de Copérnicos en su resolución original, y a la derecha las clases de cobertura más frecuentes en cada una de las celdas. Estas clases fueron asignadas como una cobertura total, es decir, se considera un único tipo de cobertura por celda, aquel más extenso. Gracias a la discretización del dominio en 5800 celdas, los rasgos generales de la cobertura son adecuadamente representados. A nivel de la microescala, esta simplificación o los efectos de esta simplificación fueron evaluados. Eh, Podemos observar acá a la derecha un diagrama que nos permite hacer una evaluación global de las implicancias de esta simplificación. Eh, a la parte izquierda del diagrama, las coberturas originales que fueron simuladas como otras, contribuyendo principalmente a las áreas de pastizales y de cultivos. Posteriormente mostraré eh, parte de los resultados obtenidos con esto. Bueno, dado que el I y el F canopy son cantidades dependientes, muestran un comportamiento anual relacionado, un ciclo anual definido, que es más pronunciado en las coberturas de cultivos, como también podemos observar acá en la distribución de estos parámetros para los meses de mayor, de los máximos, que es marzo aproximadamente, y agosto, que es el mínimo. Por otra parte, en el caso del albedo no se observaron cambios estacionales tan marcados. Bueno, otro de los archivos importantes para la implementación del modelo es el de parámetros del suelo, que son, bueno, una gran cantidad de parámetros. Algunos de estos se consideraron uniformes, otros de acuerdo a la distribución de las clases de cobertura. De estos se seleccionaron aquellos que más se reportan como sensibles en el análisis de sensibilidad, pero otros de mayor incertidumbre también fueron seleccionados para este análisis. Como podemos observar en estos mapas, que son los proporcionados por el INTA, de donde se tomaron las clases texturales superficiales e intermedias profundas, y ahora la discretización o las clases de cobertura. Espérate un momentico. Chip de la inmobiliaria. Está ahí en el cosito en el bifecito, eso es como una... ¿Una herradurita? Sí. Ah. Mil disculpas. Bueno, podemos observar las clases de cobertura, perdón, las clases texturales del suelo asignadas a cada una de las capas del modelo. Como vemos, gracias a la discretización espacial adoptada, logramos representar la heterogeneidad de las mismas. Los valores reportados por Vidal basados en datos de campo fueron utilizados para caracterizar algunos de estos parámetros, mientras que los otros fueron tomados de los valores reportados en la literatura para las clases texturales presentes. En cuanto al tercer archivo, que es el de forzantes meteorológicos, este modelo requiere 7 forzantes. Me voy a detener un poco a explicar cómo se logró el objetivo específico 1, que fue analizar la representatividad de información proporcionada por distintas bases de datos globales para su uso en grandes áreas pobremente aforadas. Bueno, la precipitación es la variable más monitoreada. Se recopilaron observaciones de distintas estaciones, de distintos organismos nacionales.
Otras variables como la temperatura empezaron a registrarse en mayor número de estaciones a partir del año 2015, similar a los otros forzantes requeridos por el modelo. Estas observaciones en su mayoría se encuentran a una escala temporal diaria, por lo tanto, esta escala temporal fue elegida para evaluar la representatividad de estas bases de datos. Adoptamos este criterio para tener una escala temporal común a todas las variables y a todas las estaciones. En esta tabla podemos observar las fuentes de datos que se consideraron y que fueron evaluadas por medio de estadísticos como el coeficiente de correlación lineal de Pearson, la raíz del error medio cuadrático y el sesgo. Se analizó la distribución espacial de estos estadísticos. En el caso de la precipitación, por ser una de las variables más relevantes, se aplicó un ajuste del sesgo de acuerdo a las observaciones y se analizó la distribución de los mismos, que en este caso vemos un ejemplo del sesgo, para finalmente seleccionar aquellas bases de datos que mejor representaron a cada una de las variables, las cuales se muestran en la tabla. Bueno. Se adoptó una estrategia de calibración manual o por prueba y error. Si bien las simulaciones se hicieron a una escala temporal de 4 horas, la calibración se realizó a escala diaria bajo un enfoque multivariable que contempló el ajuste de los caudales observados y la comparación de variables como humedad de suelo y evapotranspiración real con estimaciones independientes. En cuanto al tratamiento del caudal observado, bueno, las alturas hidrométricas disponibles fueron usadas para calcular el caudal con las expresiones proporcionadas por la Fitch y el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia. La disponibilidad de datos observados limitó, digamos, o condicionó la elección de los periodos de calibración y validación, ambos con una duración de 3 años, precedidos por 1 año de calentamiento del modelo previo, y para evaluar el desempeño del modelo en un periodo que contempla tanto condiciones húmedas como secas, se realizó una validación en el periodo completo. Para esto se utilizó el modelo de regresión entre las alturas hidrométricas de la estación Fortín Olmos y el Bonete, que permitió calcular las alturas para periodos sin observaciones en el Bonete, y a partir de las expresiones HQ, calcular esta serie de Q calculado. Si bien esta serie es una buena alternativa ante la falta de datos para no introducir mayor incertidumbre en la validación, estos datos fueron usados solamente como referencia para hacer una validación cualitativa, mientras que los indicadores de ajuste se calcularon únicamente con los valores observados. En el caso del tratamiento del caudal simulado, se propuso la adaptación del método de Clark de 1954, que se compone de 2 partes. Una primera, del proceso de traslación de flujo. Este fue implementado utilizando herramientas de sistemas de información geográfica. Se utilizó la elevación de cada una de las celdas para calcular la dirección del flujo y posteriormente la longitud del flujo, es decir, las distancias aguas abajo a lo largo de la ruta del flujo hasta la estación de aforo El Bonete, y introduciendo un parámetro adicional de este modelo de ruteo, que es una velocidad de traslación media, junto con la longitud del flujo. Se calculó el tiempo que tarda cada volumen generado en cada una de las celdas en llegar hasta la estación El Bonete. Posteriormente, se contempló el proceso de difusión, que es originado por el almacenamiento en depresiones y microdepresiones a lo largo de la ruta del flujo.
Este proceso fue simulado a través de la propagación del hidrograma trasladado por un elemento lineal ficticio de almacenamiento. Mm, si bien estos dos procesos ocurren contemporáneamente durante el recorrido del flujo, Clark propuso ubicar este embalse a la salida o en la estación de aforo de la cuenca. La estación de continuidad, la ecuación de continuidad, así como una relación lineal entre el almacenamiento y el caudal de salida, fueron utilizadas para calcular el caudal atenuado. En el caso de las variables humedad del suelo y evapotranspiración, las mismas fueron comparadas. En primer lugar, la humedad del suelo con los datos proporcionados por la Agencia Espacial Europea, que tiene una resolución temporal diaria y aportan información sobre la humedad del suelo de un espesor aproximado de 2 centímetros, dado que este no precisamente coincide con los espesores de simulación. El espesor de esta primera capa en donde se comparó fue analizado, sus efectos fueron analizados en la simulación. Por otra parte, en el caso de la evapotranspiración real, se utilizaron los datos de GLDAS resultantes del modelo de superficie terrestre NOAA en su versión 3.6. Estos datos fueron elegidos porque en un trabajo previo resultaron ser los que mejor representaban a la estación Edicovariance más cercana disponible, ubicada en una latitud similar a la de la cuenca, pero más o menos 400 kilómetros al este. Bueno, y se analizaron distintos indicadores de ajuste. Eh, las valoraciones que vemos en esta tabla son pensadas para comparar estimaciones con observaciones, por lo tanto, en el caso de la humedad del suelo y la evapotranspiración, son tomadas simplemente como medidas indicativas. No se pretende en esta tesis poner en una superioridad a las estimaciones de la ESA y GLDAS, ya que estas también están sujetas a incertidumbre. De igual manera, las simulaciones se pretende analizar el grado en que éstas se corresponden entre sí, como una medida de la robustez de los resultados. Bueno, y en cuanto a los parámetros calibrados, se seleccionó un conjunto de 11 parámetros. El proceso o la estrategia de calibración consistió en primer lugar en un análisis de sensibilidad en el que se diseñaron grupos de simulaciones donde se variaron 1 o 2 parámetros por vez. Esto permitió acotar el rango de variación de estos parámetros, analizar el efecto en los flujos y variables de estado, así como las interacciones entre los mismos y posteriormente, luego de acotados todos estos rangos y de identificar los parámetros más sensibles, se ejecutó un grupo de simulaciones donde se contemplaron múltiples valores simultáneamente, para un total de aproximadamente 720 simulaciones. Bueno, del amplio análisis de sensibilidad realizado, acá voy a mostrar solamente una parte. En este caso podemos ver la combinación del parámetro Binfield, que es el que define la forma de infiltración variable, y el parámetro BM, que es la velocidad media utilizada en el modelo de ruteo. Como podemos observar en el panel de la izquierda, donde se muestra el escurrimiento total, a medida que aumenta Binfield y que los colores se van tornando más amarillos, el escurrimiento aumenta y a medida que aumenta la velocidad, eh, los picos se aceleran y se acentúan. Por otro lado, en la velocidad más baja probada, se produce una atenuación del hidrograma. Podemos observar en la parte inferior eh, los indicadores de ajuste, los cambios que se observaron en ellos respecto a los valores de Binfield. Los mejores valores se obtuvieron más o menos para un rango de Binfield entre 0.03 y 0.06,
Posteriormente, dado que pues, el escurrimiento empieza a ser sobreestimado y el PI vías aumenta linealmente, se produce una desmejora de estos indicadores. También podemos observar en estas gráficas que valores similares de los parámetros producen resultados muy similares de estos indicadores, por lo que los criterios de aceptabilidad del modelo son logrados con distintas combinaciones. Y en el panel derecho podemos ver el efecto del B-infield, en este caso para la velocidad igual a 0.045, que fue seleccionada porque con esta conseguimos las correlaciones más altas. El efecto de B-infield en la fracción de escorrentía superficial en la parte de abajo y del flujo base en la parte de arriba. Entonces observamos que a medida que B-infield aumenta, el flujo superficial también aumenta y el caudal bajo se disminuye y viceversa. Bueno, con esta velocidad seleccionada tenemos un tiempo de concentración de 115 días. El efecto del B-infield para esta velocidad seleccionada podemos observar en la parte superior, tanto a la derecha como a la izquierda, el efecto en la humedad del suelo y en la parte inferior en la evapotranspiración. Entonces, dado que B-infield produce mayor escurrimiento superficial a medida que aumenta, disminuye la cantidad de agua que atraviesa el perfil del suelo y por ende la humedad del suelo disminuye en las tres capas, aunque el efecto es mayor en la capa profunda. También podemos observar que las capas superficiales muestran fluctuaciones mayores, de mayor variabilidad, más relacionadas entre sí, mientras que en la profunda el comportamiento es atenuado y también podemos observar en la capa superficial que los patrones temporales de la humedad del suelo de la ESA son correctamente representados. Sin embargo, el rango de variación o la amplitud de variabilidad de la humedad del suelo simulada es mayor. En el caso de la evapotranspiración real, los efectos son prácticamente despreciables. Las correlaciones en el caso de la humedad del suelo se mantuvieron en 0.6 y podemos observar que en general estos indicadores de ajuste tienden a mejorar a medida que B-infield aumenta, contrario a lo que observamos anteriormente con el escurrimiento. Y bueno, en el caso de la evapotranspiración, los cambios son imperceptibles. Bueno, como sugerencia de uno de los miembros del jurado, se evaluó el efecto que tiene la simplificación adoptada de haber considerado una cobertura uniforme dentro de las celdas, aquella de mayor extensión. Acá se presenta una síntesis de los resultados que fue, digamos, estudiada en profundidad y agregada en la versión final del manuscrito. Observamos acá los efectos en el escurrimiento total, que fueron menores. Considerar la heterogeneidad de la celda produce una disminución menor del escurrimiento total. Bueno, lo que se observa también en la dispersión entre estas dos series. Por ende, los indicadores de ajuste también mostraron una mejora pues muy baja. Bueno, del análisis de sensibilidad presentado, que acá solamente se presentó una parte, una de las cosas que pudimos notar es que fue complejo encontrar un conjunto de parámetros que permitiera mejorar simultáneamente los indicadores en las tres variables de respuesta analizadas, principalmente en este enfoque de calibración manual. Y dado que del escurrimiento es de la única variable que poseemos datos observados, se le dio mayor jerarquía a la mejora de estos indicadores. Por otro lado, la evapotranspiración resultó ser o presentar cambios muy bajos ante los parámetros probados,
y las correlaciones de la humedad del suelo se mantuvieron por el orden de 0,63. Los resultados en el periodo de calibración se consideran adecuados, pues dada la complejidad del sistema y el número de parámetros involucrados. Acá podemos observar en esta tabla los valores finales adoptados. Y ahora pasamos a analizar los resultados de la simulación de ET, tanto en el periodo de calibración que se muestra en la parte superior, como en los dos periodos de validación analizados. En la parte del medio podemos observar la distribución espacial de la ET media diaria y las respectivas funciones de densidad de probabilidad de acuerdo a las clases de cobertura más extensas. Como podemos observar, no hay diferencias tan notorias entre los tres periodos. La evapotranspiración simulada se ajusta más o se parece más a los datos de GLDAS en los periodos invernales. Y en verano, la ET simulada es menor que la de GLDAS, que presenta mayor variabilidad interanual. En cuanto a la distribución temporal, se observa en general un gradiente en dirección noreste-sureste, que es acorde con el de la precipitación, y también podemos observar que está relacionada con el tipo de la cobertura vegetal, de manera que los cultivos presentan tasas de evapotranspiración más bajas que los bosques, estos últimos que, bueno, además de otras características de la estructura vegetal, presentan mayores profundidades radiculares. Vemos que en general en el periodo de calibración hay un leve desplazamiento de estas funciones de densidad hacia la derecha, es decir, que es ligeramente mayor la ET en este periodo. Este periodo constituye condiciones desde normales a húmedas. El periodo de validación 1 es un poco más seco y el de validación 2 comprende tanto periodos húmedos como secos. En cuanto a la distribución espacial de los indicadores de ajuste para esta variable, podemos también analizar el periodo de calibración a la izquierda, en el medio el de validación 1 y a la derecha el de validación 2. Acá analizamos el sesgo expresado en porcentaje, el coeficiente de Nash y la raíz del error medio cuadrático estandarizado. Como observamos, entre los distintos periodos no hay diferencias tan apreciables. En general se observan mejores valores en la región de la depresión central, mientras que las áreas cultivadas se presentan los mayores sesgos. El promedio de los indicadores de ajuste es muy similar en los tres periodos analizados. Pasando a los resultados de la simulación de la humedad del suelo, vemos la fluctuación temporal en las tres capas, similar al observado anteriormente, es decir, mayor variabilidad en la capa superficial y en la intermedia, que se muestra en color naranja y marrón, mientras que la de la capa profunda pues tiene este mismo comportamiento atenuado. Y en los tres periodos también notamos, digamos, que la humedad del suelo simulada logra capturar los patrones temporales adecuadamente, con esta misma amplitud que se observó anteriormente. Si analizamos la distribución espacial de la humedad del suelo media diaria en el periodo de calibración, a la izquierda en el medio el de validación 1 y a la derecha el de validación 2 para las tres capas del suelo y las respectivas funciones de densidad de probabilidad, podemos observar que en la capa superficial se observa un gradiente oeste-este o noreste-sureste, acorde a la precipitación, mientras que en las capas intermedia y profunda se observa mayor relación de acuerdo a el tipo de cobertura de la vegetación. Es decir, se hacen más importantes las diferencias entre los distintos tipos de cobertura y estas a su vez se acrecentan cuando la humedad del suelo es mayor, como observamos en el periodo de validación 2 en la capa profunda.
se presentan mayores contenidos de humedad en regiones cubiertas por vegetación cultivada y pastizales y menor en las regiones boscosas. En cuanto a la distribución espacial de los indicadores de ajuste para esta variable, podemos observar que, bueno, los tres periodos presentan similitud en esta distribución espacial. En general se observan mejores valores también en la depresión central versus las áreas cultivadas del norte y del suroeste. El PBIAS muestra una relación con la raíz del error medio cuadrático estandarizado y las correlaciones en la mayoría de la región son superiores a 0,5. En el promedio de estos estadísticos no se observan diferencias importantes. Bueno, pasando a la simulación del caudal, en la calibración se obtuvieron los mejores resultados que muestran un desempeño adecuado del modelo que logra capturar las dos curvas de crecida presente y en los periodos de validación se produjo una sobreestimación considerable del caudal. No obstante, en los tres periodos pues, las correlaciones son buenas y como observamos en el periodo más largo, el caudal simulado logra representar las crecidas del inicio y del final del periodo, así como los caudales bajos del intermedio, salvo los años 2008 y 2010. Si analizamos la distribución espacial de la generación de escorrentía superficial, que bueno, vale mencionar que no toda esta superficie contribuye al escorrimiento que estamos observando en las series temporales. Vemos que en el periodo de validación 2, que en general es el que presenta mayor humedad, se hacen más importantes las diferencias entre las distintas coberturas, generándose mayor escurrimiento superficial en áreas bajo vegetación cultivada, lo que indica que en momentos de mayor humedad las diferencias causadas por la cobertura vegetal serían determinantes en la generación de escorrentía. El desempeño global del modelo se considera bueno, pues dada la complejidad de esta región, este modelo permite representar adecuadamente los patrones temporales del escurrimiento y de la humedad del suelo que se condicen con el sistema natural. En cuanto al tercer objetivo, perdón, mil disculpas. En cuanto al tercer objetivo, que es la evaluación de la contribución relativa de cada una de las componentes del balance, podemos observar en esta gráfica el balance anual, donde se nota que la evapotranspiración en color morado o lila constituye aproximadamente un 89% de la precipitación, aunque en los años intermedios casi que la alcanza y en algunos la supera. Por otra parte, el caudal base constituye aproximadamente un 7% del caudal total, por ende es casi imperceptible en esta gráfica, cual se ubica en color negro en la parte superior de la barra del runoff. Bueno, una vez finalizada la etapa de calibración y validación, se exploró la respuesta del modelo ante distintos escenarios de cambio climático. Se consideraron 4 modelos de la fase 6 del proyecto de intercomparación de modelos acoplados CEMIP 6. Estos 4 modelos fueron los únicos que poseían la totalidad de forzantes requeridos por el modelo a una escala diaria y las observaciones en estaciones fueron utilizadas para evaluar la capacidad de los mismos en representar la variabilidad del clima en el tiempo pasado. Resultado de este análisis, estos 2 modelos fueron seleccionados. Los mismos presentan resoluciones espaciales que superan los 100 kilómetros.
En este caso podemos ver el ejemplo de la distribución de los estadísticos en términos del sesgo. Bueno, ahora analizamos las proyecciones del clima para las distintas variables de forzamiento requeridas en distintos escenarios de cambio climático. Se analizaron 3 escenarios. En el primer escenario se combina el desarrollo basado en el concepto del desarrollo sostenible y una baja emisión de gases de efecto invernadero, y por otro lado, al otro extremo, un desarrollo basado en el uso de combustibles fósiles y altas emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos observar que, por ejemplo, en variables como temperatura del aire y la radiación entrante de onda corta, el modelo LR supera al HR, contrario al observado en variables como precipitación, presión atmosférica, tensión de vapor y velocidad del viento. También podemos observar que a medida que aumenta el nivel de emisiones, las tendencias crecientes se observan para variables como temperatura del aire, la radiación entrante de onda larga y la tensión de vapor. Bueno, si analizamos las proyecciones del caudal diario, vemos que las diferencias observadas anteriormente entre estos modelos implican diferencias en la simulación de caudal, de manera que en el modelo LR en general las medidas son mayores que en el modelo LR, perdón. En el modelo HR, el escenario de mayor emisiones, que es el que está en amarillo, produce el máximo y el mínimo, mientras que en el caso del modelo LR, los mayores máximos y menores mínimos se observaron en el escenario de emisiones intermedias. También podemos observar que en el caso del modelo HR, para el escenario de mayor emisiones se producen periodos de caudales bajos más prolongados. Si se analiza la desviación porcentual respecto a la media, entonces podemos observar que el escenario LR presenta menores mínimos y mayores máximos, es decir, que en este escenario se observan extremos más, en este modelo se observan extremos más pronunciados. Pasando a la simulación de la humedad del suelo diaria, las diferencias entre modelos también causaron diferencias en la humedad del suelo, de manera que el modelo HR presenta mayores contenidos de humedad simulados versus el LR, en el cual no se aprecian diferencias tan notorias entre los distintos escenarios analizados, mientras que en el modelo HR se observan periodos de aumento y disminución más prolongados, por ende los mayores máximos y los mayores mínimos en este escenario. Bueno, estos resultados muestran, por un lado, la sensibilidad del modelo a los datos de forzamiento y, por otro lado, las incertidumbres asociadas a las proyecciones climáticas. Para reducirlas, sería apropiado aplicar técnicas apropiadas y adecuadas de regionalización o de reducción de escala, que podrían ser abordadas en otras investigaciones futuras. Y también podemos decir que este análisis constituye una primera aproximación a la evaluación del impacto del cambio climático en la región, que permitió analizar las tendencias generales, diferencias entre escenarios y modelos, a partir de una herramienta que permite capturar adecuadamente los patrones espaciales y temporales que se condicen con lo observado en el sistema natural. Bueno, como conclusiones, tenemos que esta tesis tuvo como objetivo contribuir al conocimiento de la hidrología de llanuras mediante la modelación superficial a una escala espacial detallada de una extensa región emblemática de las llanuras argentinas. Dada la predominancia de los flujos verticales sobre los horizontales, se exploró la potencialidad del modelo BIC, no solo para representar
una variable puntual que integra la respuesta del sistema, sino los patrones espaciotemporales de la evapotranspiración real y de la humedad del suelo, haciendo uso de información alternativa, reconociendo los casos exitosos de calibración de modelos bajo enfoques multivariables en los que se consigue una mejora simultánea de distintas variables de estado y flujo. Se exploró una alternativa similar, sin embargo, fue complejo lograr una mejora simultánea en los indicadores de ajuste en las tres variables de respuesta analizadas. La humedad del suelo y el caudal mostraron mayor sensibilidad a los parámetros evaluados a comparación de la evapotranspiración, cuyos cambios fueron despreciables. Los indicadores de ajuste mostraron un buen acuerdo entre la ET simulada y la de GL-DAS, principalmente los meses del invierno. Si bien la humedad del suelo simulada mostró diferencias con los datos de la ESA, las correlaciones obtenidas entre ambas son buenas e indican que ambas fuentes de información capturan razonablemente las fluctuaciones temporales de la humedad del suelo. El ajuste entre el caudal observado y simulado durante la calibración fue bueno, aunque la validación produjo una sobreestimación considerable que se reflejó en los indicadores de ajuste. No obstante, las buenas correlaciones obtenidas tanto en el periodo de calibración como en los de validación muestran la capacidad del modelo para capturar las tendencias generales de incremento y decremento de caudal. Los mejores indicadores de ajuste se presentaron en la depresión central de la cuenca para variables como ET y HS, mientras que en las zonas de vegetación cultivada se observaron los mayores sesgos. En términos del caudal y la humedad del suelo, el escenario de mayor emisiones produciría periodos de crecidas y sequías más prolongados e intensos. Sin embargo, para la toma de decisiones y medidas de adaptación, tanto las incertidumbres inherentes al modelado superficial como las relacionadas a las proyecciones climáticas deben ser tenidas en cuenta. Las predicciones permitieron realizar una primera aproximación a las tendencias de caudal y de humedad del suelo como respuesta a distintos modelos y escenarios de cambio climático. Por último, las incertidumbres asociadas a los forzantes meteorológicos, resolución espacial, así como la falta de representación de procesos físicos, contribuyen en diferente medida a las diferencias encontradas entre los datos usados para la calibración y los valores simulados. La contribución de cada una de estas causas no ha sido evaluada en esta tesis, lo cual señala la dirección que deberían tomar las futuras investigaciones en el proceso de modelación. Siendo conscientes de que la herramienta de modelación construida es susceptible a futuras mejoras, delimitamos el camino que creemos deberíamos recorrer a futuro para robustecer la modelación de estas regiones relacionado con contemplar la representación de procesos físicos como los flujos laterales y la resolución espacial, la dinámica del nivel freático, así como la representación de la dinámica de lagos y humedales, la mejora en la calibración de parámetros de discretización vertical y por último la evaluación de las incertidumbres asociadas a los forzantes meteorológicos. Estos esfuerzos mejorarían la comprensión del funcionamiento de estas regiones y contribuirían a la gestión de sus recursos. Muchísimas gracias por su atención. Edna, ¿ahí me escuchas Ajá. bien? Sí, sí, te escucho. Bueno, felicitaciones por lo que fue la presentación. Le voy a dar lugar a los miembros del jurado para que puedan hacer las consultas o las preguntas que crean necesarias. Sí les recuerdo, sobre todo porque varios se fueron sumando mientras tanto, que el resto de los participantes, salvo los jurados, la directora y el codirector, les pedimos que mantengan los micrófonos silenciados. Las cámaras sí ya pueden prenderlas sin problema. Así que adelante nomás los jurados, directora y codirector, habilitados. Bueno, ¿les parece que empiece yo? Eh, bueno, felicitaciones, Edna.
muy linda tu presentación. Se ve Gracias. que has hecho mucho trabajo. Calibrar un modelo no es nada fácil, lleva mucho tiempo. Aprender a conocerlo y entender cómo funciona en cada detalle es algo que demanda mucho tiempo, muchas pruebas y errores que nos ayuda a ir creciendo en este conocimiento, ¿no? Vos mencionabas que este modelo BIC tiene dos opciones, una que es correr bajo el balance de agua y otra que es correr bajo el modo de balance de energía. Y vos seleccionaste el modo de balance de energía, que es un modo que requiere mayor información para correr, ¿no? También mayor demanda computacional. Ujú. El modo de balance de agua es un modo más sencillo, digamos, necesitas menos información para ingresar, y lo podrías haber corrido con las observaciones de las estaciones que tenés en la región, porque tenés precipitación y temperatura, si bien no es una gran abundancia de información, es lo que hay. Ahí No, no estoy se cortó un escuchando poquito. bien. Sí. eh, Vos sí, Moria, se te cortó un poquito. Los últimos 2 minutos no se escucharon. ¿ahora me escuchan mejor? Sí, Creo que mi sí, conexión ahora está mejor. inestable. Apagué el video, perdón, pero por la conexión a internet. No hay drama. Lo que te preguntaba, Edna, es si hiciste alguna prueba de correr el modelo con las observaciones que tenés de las estaciones en el modo balance de agua, para ver si ese modo representa el caudal que vos tenés en las estaciones que tenés mediciones. Bueno, Moira, muchas gracias antemano por las observaciones que me realizaste. Bueno, la versión del modelo que seleccionamos estuvo basada, digamos, en la revisión de lo que hay disponible en la página oficial del modelo. Por lo tanto, se tomó la versión más reciente, que es la versión 5, y en esta versión... yo entiendo que vos te refieres a versiones anteriores en las que en el balance de agua se puede ejecutar el modelo a un paso diario y y con menores forzantes como requerimiento. Sin embargo, en la versión utilizada en esta tesis, esa opción no está disponible y los forzantes deben ser ingresados a un paso máximo de 6 horas. Por ende, bueno, no se hizo la prueba que vos comentás de probar con las observaciones a escala diaria, que entiendo que es lo que propones, pues porque la versión que estoy utilizando es una versión más reciente. Sí, entiendo. Sí, lamentablemente nosotros observaciones a escala de paso de 6 horas son casi imposibles, digamos. Hay algunos lugares donde hay algunas observaciones, pero no es lo general en nuestro país. Con lo cual terminamos trabajando con otros datos que eh, nunca tenemos la certeza de que representen al 100% lo que está ocurriendo, porque son siempre otros modelos que estamos corriendo. Todas las observaciones que vos tomaste están basadas en alguna aproximación de un modelo, con lo cual cuando vos estás calibrando el modelo, en realidad estás comparando a ver si tu modelo se compara bien con el resultado de otro modelo, pero no necesariamente eso es exactamente lo que ocurrió, aunque también es de entender que las observaciones eh, tienen sus errores, ¿no? Lo que me preocupa también es el tema de tu calibración de la parte de humedad del suelo, utilizando estas variables de la ESA, que representan 2 centímetros de espesor, y no es lo mismo que lo que te está dando tu modelo. Entonces, en mi opinión, eso no es comparable. No puedes decir que tu modelo está representando bien o mal en comparación de esa variable que mide otra cosa, ¿sí? Eh, con lo cual, yo no estoy muy de acuerdo en decir, en tomar esa variable como un parámetro para calibrar lo que ocurre en la humedad del suelo. La humedad del suelo también es una de las variables más difíciles de calibrar porque tampoco tenemos observaciones. Eh, eh,
Después, otra de las cosas que yo te comenté cuando te hice la devolución de la tesis, es este tema que vos utilizaste varias fuentes de observación, o digamos, de mediciones, y a veces, porque no tenías una variable, entonces cambiabas de fuente y utilizabas la variable de otra fuente.